Satán. Definir un nombre es complejo. Definir un ser por un nombre aún es más complejo. Definir lo indefinible por un nombre o un ser es encontrar la sabiduría. ¿Quién es Satanás? ¿Qué respondería a este maligno interrogante? Miles de respuestas resaltan. Probablemente una inquietud aparece en la mente. Emergen los recuerdos de temores preconcebidos. Quizás se persigne como protección a lo desconocido. Le voy a acompañar en esta aventura del espíritu. Le hablaré como si estuviera a su lado. De hecho, lo iré interrogando. Se dará cuenta con sorpresa cuánto sabe. Vamos a pensar. Por un momento lo voy a invitar a reflexionar. Desde hace miles de años se ha buscado la forma de combatir a un demonio. Guerras, matanzas, destrucción. En cada segundo alguien grita que se debe combatir el mal, y el mal últimamente lo cubre todo. Así que ese mal debe ser una creación más grande que el bien que la creó, tomando en cuenta que la creación que creó el mal no pudo combatirlo. Debe ser un infinito mal, con una infinita sabiduría. ¿Se imagina cuánta estrategia debe utilizar hasta llegar al punto de hacer el bien, para obtener seguidores que siguen a un bien sin saber que proviene del mal? Pero, ¿será que ese mal, que ha generado los más grandes conflictos de la humanidad, esté despectivamente nombrando solo 33 veces en el Antiguo Testamento, en el libro que ha sometido, esclavizado, destruido a millones de seres humanos? ¿Es eso el nacimiento del demonio del mal y tan poca su presencia en uno de los libros sagrados? En el antiguo hebreo, la palabra Satán, Satanás, no hace relación a un ser como tal. Es algo más profundo. Representa la oposición, el enemigo, el castigador, el verdugo, la fuerza de la razón, el adversario. ¿Se puede pensar que un mal tan infinito sea tan poco reconocido, o es tan escaso como nula la sabiduría de ese mal? Debemos pensar que detrás del concepto dogmático de Satanás existe algo que es infinitamente poderoso, extremadamente peligroso, que se pretende tenerlo en secreto por toda la eternidad. Pero este concepto toma forma en la energía de cada ser que conoce su profunda esencia. Así, un concepto, un conocimiento, una filosofía, un arte, se convierte en un ser, se humaniza el poder, transformándolo en un monstruo cruel, temible, destructor, alejando por el miedo cualquier cercanía con su profunda esencia. Pero es un ser con una filosofía diferente, un poder ilimitado, una fuerza tan poderosa que domina aún a su creador, un poder consagrado a unos pocos. La religión ha impuesto un dogma, base de toda su riqueza: combatir no a Satán ni lo que representa, sino destruir la sabiduría del malo, la sabiduría de la libertad del pensamiento, destruir totalmente su esencia. Si el hombre fuese sabio, comprendería la pobreza moral e ignorancia de las religiones, liberándose de la esclavitud del dogma de Dios. Pero la astuta religión sugiere, impone, somete mediante el asesinato selectivo, que debe prevalecer el temor a Dios, y todo sabio morirá como hereje, quemado o lapidado, y obviamente la sabiduría no puede provenir del mal. Aunque por miles de años Dios el Omnipotente no pudo destruirlo, sí Él, que todo lo sabe y todo lo creó, no lo hizo, no pudo, no fue capaz. ¿Cómo lo harán sus siervos ignorantes? Muy simple la respuesta. No es a un ser físico el que se persigue, es el conocimiento de un poder sin límites, lo que se desea combatir mediante los temores arraigados en la psique de quienes ciegos y estúpidos recurren a Dios para salvar sus almas, presas fáciles de adoctrinar. La religión crea los demonios, pero nunca pudo combatirlos, y tampoco le interesa. Sin demonios no hay negocio. Pero fácil, en la misma Biblia, Salomón, el hombre más sabio del mundo, les fue fácil tomar nombres de otros dioses y crear los secuaces del diablo. Hoy es fácil encontrar temas como la demonología, otro esperpento ridículo de lavado de cerebro. En el caso que existieran demonios, ¿quién diablos le puso no nombres humanos? Simple, los humanos. Satán es el poder, la fuerza total como esencia creadora,
es la sabiduría hecha carne, pero condenada, limitada, sometida, para que sea el elemento que permita en su existencia la proliferación de dioses y religiones, todas combatiendo el mal y combatiéndose entre ellas mismas. Miles de dioses incapaces, millones de curas enfermos de profundas aberraciones. Igual, si Dios no pudo, mucho menos ellos. No es de extrañar que cobren mucho dinero en diezmos con el cuento de combatir el mal, que al final, el mal que se combate es el mismo o peor que aquel que se utiliza para combatirlo. En otras palabras, se usa un mal disfrazado de bien para combatir el mal. Ahora, un poco de historia. La estrella, con una débil luz, para poderse ver, requiere que la noche sea más oscura. ¿En dónde un poder ilimitado puede esconderse y ser escondido, más que dentro del mal? ¿Quién osaría ingresar a los dominios del mal para descubrirlo? Inicios del satanismo. Todo árbol, toda estrella, toda galaxia, todo conocimiento, toda historia, toda vida, toda existencia, posee una raíz, un génesis o inicio. El mismo demonio y el mismo Dios tienen un comienzo. Satán no es diferente. En algún momento tuvo su génesis, una serie de eventos ignorados por todos, aún por la misma religión. Este desconocimiento dio paso a las leyendas, comentarios, historias, supuestos que alejan la mente de la realidad, sumergiéndola en la fantasía. Durante años ha estado oculto para el común, ahondando en la historia sin fin de los tiempos. Vamos a ingresar en el laberinto infernal para encontrar el nacimiento de Satán. Al cabalgar en el tiempo, hacia el pasado, pagándole el óvulo sagrado de Caronte, nada mejor que ingresar en los confines del inframundo, donde la oscuridad abre la puerta del mundo infernal, y en él, la historia de Satán. Pazuzu. En el aprendizaje de la vida, nada mejor que ir a la raíz de aquello que se desea conocer, y para eso, vamos a la esencia del satanismo. Miremos el extraño nacimiento e interesante nacimiento de Satán. En la antigua Sumeria, alguien, hace 6.700 años, así como lo lee, 6.700 años, 4.700 antes de Cristo, se tomó la molestia de tallar esa extraña figura, la cual dio vida a todo lo que hoy se conoce como Satán, Satanás y satanismo. Hagamos un poco de ingeniería inversa interpretativa. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Diseñó tan extraña imagen. ¿Cuál era su significado inicial? ¿A quién representa? ¿Qué hizo para ser venerado? ¿Cuál es la razón para que este objeto exista? Alguien debió conocerlo, plasmarlo, realizar una talla, crear un ídolo, que posee una serie de significados perdidos para siempre, dejando tan solo la muestra de su existencia. No existe un orfebre que pueda crear una imagen, símbolo, ícono de algo que no haya visto. Nadie puede imaginar algo que no conoce. Usted podría imaginar un Shendra, pero no fue solo en Sumeria donde apareció tan extraño ser. Hagamos un recorrido. Ecuador. Ahora, más extraño aún, en el continente suramericano, el pueblo de Chuaras, en Ecuador, se produjo un extraordinario encuentro para la misma época, o de manera cercana en el tiempo. No se intuye algún tipo de comunicación entre Sumeria y Chuaras, y menos por la colosal distancia para esa época. Un Shendra es una nave transparente, una burbuja de cristal, similar a una burbuja de jabón en la cual se puede viajar. Nave extraterrestre. Ahora con esta información su mente puede imaginar. Al sur del Ecuador, escondida dentro de la espesura de la selva, se encuentra la cueva de los tallos, nido de pequeñas aves nocturnas llamadas tallos o guacharos. Un poco de información. Hace 5 a 7.000 años, a alguien se le ocurrió dejar un extraño acertijo para los arqueólogos del futuro, sepultado en la cueva de los tallos. Un lugar mágico de increíble belleza. Por un momento imagine ese sitio hace 7.000 años. ¿Y eso qué tiene que ver con Satán? Ya lo sabrá. Pues bien, dentro de esta cueva o puerta de otro inframundo, se encontraron algunos sugestivos objetos,
y algunos hacen alusión a algo ya visto, y para su sorpresa, lo invito a observar. Algunas tablillas de oro encontradas en las cuevas de los Tallos en Ecuador. Indudablemente se invita al lector a realizar de su parte una investigación sobre este increíble y desconocido acontecimiento. Ahora bien, tomando esta información y sin imponer una verdad, la fuente original de un ser que posteriormente se convertiría en Satán tiene su origen en un conocimiento, una filosofía diferente perdida en el tiempo. Cómo los Shuaras reverenciaron al mismo ser y esculpieron su misma presencia, o cómo los sumerios habitaron Ecuador. En las ruinas de la Cueva de los Tallos fue encontrado un grabado en una lámina de oro. ¿Quién lo hizo? ¿A quién reverenciaba? Mirando las dos figuras, una de perfil, otra de frente, es fácil reconocer su parecido. El penacho, las alas, el lenguaje corporal, que sugiere algún tipo de información implícita. Dos culturas separadas por el tiempo y el espacio, con una común influencia. Algo extraño existe detrás de este evento, pero no todo termina ahí. Grecia, hace 2000 años antes de Cristo, 4000 desde la fecha, unos 2700 aproximadamente después de la existencia de los sumerios, se crea Grecia, un mundo mágico, extraño, altamente culturizado, una de leyendas y grandes pensadores, y allí otra parte del satanismo nace, como filosofía y como ser. El dios Pan, padre del panteísmo, con un concepto bien interesante, repudiado y condenado por la Iglesia referente con la visión, que Dios o el Creador y la creación son lo mismo. En otras palabras, Dios en todo, todo en Dios. Así, cualquier ser, sin importar lo que sea, es Dios, y Dios, no como entidad o energía humanizada, está en todo lo creado. No como un ser individual, externo, inalcanzable. El panteísmo sugiere una energía interna implícita en todo, y todo, esencia de esa energía. Todo es Dios. O mejor, todo es energía, y todo está en esa energía, y la energía está en todo. El dios Pan, también conocido como Fauno, se considera hijo de Hermes, el mensajero de los dioses. Pan, mitad humano, mitad macho cabrío, poseía grandes poderes, sexualidad, encantamiento, dueño de la fertilidad, creador de sátiros y ninfas, poseía una siringa o flauta con la cual actuaba sobre las cosechas, la vida y el sexo. Pero, más profundamente, exponía la filosofía de su padre, el dios Hermes, filosofía que, posteriormente, la Iglesia trataría de ridiculizar, haciendo de Pan algo burlesco, transformándolo en la imagen viva del diablo, anulando así el profundo conocimiento, y de paso generando terror sobre el universo del fauno. Pan representa la libertad total, el poder oculto, la fuerza, la rebeldía, la anarquía. De allí nace el nombre de pánico. Como elemento de sometimiento, la Iglesia tergiversa la realidad, destruye viejos documentos, se apropia de conocimientos, convirtiéndolo en el mal. El macho cabrío, representación de Satán en los diferentes coven, igual que en las reuniones que se realizaban en los aquelarres. Aquelarre, lugar donde pastan las cabras, usado para realizar un coven. Pan, igual a todo. Teos, igual a Dios. Panteísmo, todo es Dios, Dios es todo. Europa, para la misma fecha, entre 7000 y 6400 años en el norte de Europa. La aparición de los hiperbóreos, el inicio de la cultura celta, la fuerza dinámica de la vida, el poder y conocimiento de los eventos mágicos, de la alteración de la naturaleza, mediante procesos mentales. Nadie sabe realmente quiénes eran o de dónde venían. Al igual que otros grupos, su presencia ha sido un misterio. Quedan algunos rastros, los cuales permiten deducir a sus grandes conocimientos, junto con la capacidad de alterar el mundo material, un poder desconocido. Los celtas, dios Cernunnos, o seres de las sombras, gente oculta, hijos de la oscuridad, viajeros de la noche. Se les identificó con el mundo del misterio. Dedicaban su tiempo al estudio de ciencias ocultas. Principalmente se basaban en un calendario lunisolar, con el cual realizaban portentos, influyendo sobre los cultivos, la fertilidad. Han sido reconocidos por sus poderes ocultos, conocimientos impartidos por los druidas o sacerdotes celtas, grandes magos y brujas, llenos de sabiduría. Con ellos nace la vieja religión, hoy conocida como Wicca, que significa el oficio de los sabios. Es de los druidas la aparición del macho cabrío nuevamente,
con una extraña relación simbólica con otra de las figuras encontradas en la cueva de los Tallos en Ecuador. Cernunnos, el dios astado celta, un poder mágico, el macho cabrío de la naturaleza. Egipto, dios Set y dios Anubis, dueños de la muerte y el inframundo. Dios sumerio Ningishida, dios sumerio padre madre de Pazuzu y de todos los dioses y demonios. Interesante parecido entre el dios sumerio y el encontrado en Ecuador. En este pequeño recorrido se encuentra que algún tipo de evento extraordinario ocurrió en todo el mundo. Estos son algunos ejemplos de los más relevantes, pero igual se encuentra algo similar en la cultura china, maya, etc. Es algo difícil sugerir que estas culturas obtuvieron un conocimiento similar solo con base en leyendas, en épocas tan remotas cuando la existencia de las mismas eran ignoradas por todos, o de pronto no. Es un tema que queda abierto para que su inquieto espíritu investigue un poco. La Iglesia, conocedora de alguna manera de este tipo de evento, inicia una persecución total contra todo tipo de pensamiento diferente al concepto del monoteísmo o un único Dios. Impone su terrible y despiadada ley, inyectando en la mente del concepto del Dios bíblico, un ser sanguinario y destructivo. Durante 1000 años, entre el 466 y 1456, la Iglesia instituyó el oscurantismo, el lavado de cerebro de las generaciones, trató de borrar todo vestigio del conocimiento pasado, sometió al mundo a la ignorancia que, infortunadamente, hoy se mantiene. La persecución a las brujas, magos, hechiceros, fue el peor acto de barbarie de la humanidad. Ha sido la Iglesia, en su aberrante pensar, la que ideó las peores torturas que un hombre puede infligir a una mujer y a otro hombre, el dolor más atroz, honor y respeto por aquellos que así murieron. Torturas creadas por la maldita Inquisición y todo su séquito de asesinos, buscando supuestamente a Satanás. Son muchas, esto es solo una muestra de la brutalidad, la forma por la cual la Iglesia intentaba acallar cualquier concepto, pensamiento o acto relacionado con la libertad. Estas leyendas tergiversadas se asociaron con el mal, el infierno, el pecado. De esta forma, el conocimiento del satanismo quedó asociado con lo infernal, lo satánico y demoníaco. Así, la Iglesia obtuvo para sí el poder, creando el sometimiento. Todo lo malo, perverso, ruin y pecado se le atribuyó al pastor, al campesino, conocido como pagano, relación extraña que la Iglesia asocia con rebaño, el pastor de las almas, el cállado, el báculo papal. Aún en las iglesias cantan, eres mi pastor, nada me faltará. Es solo para pensar. Básicamente estas culturas dieron vida al origen del satanismo. Sin embargo, se encuentra relación con el mismo tema con otros dioses, considerados por la Iglesia como demonios, perteneciente al reino del Averno.